No hay nada que pensar. Esa mañana comenzaron la travesía hacia la isla Mars Harbour, este sería su último destino antes de retornar hacia España. Habían sido unos días, realmente maravillosos con sus nuevos amigos, casi como unas vacaciones dentro de otras, pero como todo lo bueno se acaba. Después de tantos días en el mar, ya era hora de regresar a sus casas y seguir cada uno con su vida. Aunque aún faltasen unos días para salir, serían de puro trámite, por lo que ya se habían puesto a pensar en el viaje de vuelta atravesando el Atlántico, así que aprovecharon esas primeras horas de navegación para programar el regreso. Estaban en un lugar perfecto para coger las corrientes más óptimas y regresar a España, tal y como lo hizo Cristóbal Colón en sus viajes de vuelta. El único inconveniente era, que al estar muy al oeste, les esperaba una larga travesía de 3.400 millas. Para hacerla un poco más descansada, programaron una escala en las Bermudas y se desviarían un poco al sur para hacer otra en las Azores. Estimaron que tardarían unos 3 días las 780 millas en la primera etapa hasta las Bermudas, 6 días para las 1900 millas en la segunda hasta las Azores y 4 días más para las 800 millas hasta regresar a Rianso. Así que parando como mínimo 2 días en las Bermudas y otros 2 en las Azores, en total necesitarían de 16 a 20 días, eso sí todo iba bien, y mientras pudiesen mantener una media de 10 nudos. Marcelo también les advirtió, que las condiciones del mar serían peores que a la ida con más viento, frío, lluvias y las olas más altas. Así que lo normal sería que la velocidad media fuese un poco más reducida, pero poco les importaba tardar unos días más si lo hacían con seguridad. Transcurridas 3 horas de navegación comprobaron que, aunque la tormenta se dirigía directamente hacia ellos, ya estaban a mitad de camino y llegarían al puerto en menos de 3 horas, antes incluso de notar los primeros efectos. Con estas previsiones navegaban tranquilos pues no existía ningún riesgo. Tanto a vela como a motor podrían llegar con seguridad. Aunque la navegación discurría muy tranquila, todos estaban pendientes por la tormenta. Carlos pilotando, Marcelo de los instrumentos y Altara miraba el mapa en el ordenador, que mostraba toda la zona del mar que abarcaba desde el Caribe al Norteamérica, destacando bastantes puntos luminosos en rojo. Es curioso, fijaros, cada punto rojo es un sistema de emergencia por GPS que han activado de un barco en peligro. Hace unos días lo consulté y en toda la costa este hasta Bermudas solo marcaba 5 puntos, ahora se han disparado a casi 50. ¿Y se puede saber qué les pasa? No. Lo único que podemos saber es el barco está asignado al número de GPS. Por ejemplo, marco en este punto y lo veremos. Movió el cursor hasta el punto rojo, pulsó el botón del ratón y se abrió una ventana en la pantalla apareciendo un número y la posición en longitud y latitud y en esta posición. Ese está cerca de la costa. Sí, imagino que lo rescatarán rápido. Se colocó en un punto situado en medio del océano más cerca de las Bermudas. Este, por ejemplo, está muy lejos de cualquier lado. ¿Y se sabe quién es? Aquí no aparece. Pero sí se puede saber. Cada señal está asociado a un número con un código, solo hay que buscar en la base de datos. Vamos a ver por curiosidad quién es. Localizó el código y después abrió una nueva ventana donde accedió a una base de datos y buscó ese código. La cara de Altara se contrajo cuando leyó el nombre. El Endeavour. Exclamó con pánico, no puede ser. Tranquila, intentó calmarla Carlos, dejando entrever su propio nerviosismo. Recuerda que es un nombre muy habitual, debe de ser uno de esos cientos de barcos con el mismo nombre. No, no estoy tranquila. La información dice que pertenece al Club de Yates de New York. Los tres se miraron mostrando un rictus en sus caras, la posibilidad de que existe en un club 2 barcos con el mismo nombre y que estuviesen navegando por esa zona resultaba prácticamente imposible. Hay que verificarlo, coincide con la ruta que iban a seguir, pero ya deberían haber llegado a las Bermudas, tiene que ser un error. Hizo una consulta en una base de datos, sobre más información del número de serie localizador de la señal de GPS. No es el Endeavour, ese tiene otro número de serie. Menos mal, de todas formas voy a verificar de quién es. Carlos respiró profundamente. Menudo susto, menos mal, ya decía yo que tenía que ser un error. Altara, después de ver unos datos, se giró con lágrimas en los ojos. El número de serie es el de la balsa salvavidas del Endeavour, ¿cómo es posible? Marcelo conocía perfectamente la respuesta. Eso solo sucede si la balsa está es agua. El GPS se activa automáticamente cuando se abre. Pero no lo entiendo, comentó Carlos, ¿y el barco? También dispone de su propia GPS de emergencia, ¿por qué no está activado? Marcelo sabía que solo existían 2 opciones. Básicamente hay 2 posibilidades.
O bien, ha sido un accidente y se haya caído la balsa activándose el GPS, lo que es prácticamente imposible, o que ellos hayan abandonado el barco después de un naufragio. Altaa no podía asumirlo. Me habías comentado que nunca hay que abandonar un barco de vela mientras que flote. Marcelo, tranquilo, pero muy serio, se lo aclaró. Si ves que se va a hundir o ya lo tienes con mucha agua, lo abandonas. Todo depende de la seguridad. ¿Pero qué pudo pasar? El Endeavour es un barco de primera y Mike nunca se arriesgaría a navegar en una tormenta y menos con la familia. Son barcos de recreo. Solo 1 centímetro de fibra de vidrio les separa del mar, sin doble casco y sin compartimentos estancos. Basta un golpe de mar para que se abra una vía y se hunda en unos minutos. Carlos en ese momento perdió la poca calma que había logrado contener. Basta de especulaciones. Hay que saber qué pasó. Altaa, tú conéctate con internet con el club de New York por si saben algo del yate. Yo llamaré por el teléfono satélite el barco y a club. Marcelo, tú coge la radio y a ver si también te puedes enterar de algo. Después de 20 minutos de frenéticas gestiones, lo único que lograron verificar es que el Endeavour no estaba localizado y que en efecto la señal del GPS se confirmaba como de su balsa salvavidas. ¿Cuánto pueden aguantar en la balsa?, le preguntó Carlos a Marcelo. No debería haber ningún problema. Son muy resistentes, además, la propia balsa dispone de agua y algo de comida, también pudieron meter algo más, y se supone que irían abrigados. No deberían tener problemas en un par de días, digamos una semana, antes de empezar a sentirse mal, lo que tampoco significa que resulte mortal. Así que el mayor problema es el mar. Sin duda. Pero son balsas muy estables. ¿Aguantará bien la tormenta? Bueno, en realidad solo están flotando, deberían aguantar. Lo que significa, que están expuestos a las olas, y que una ola mala los puede voltear o hundir. Deberían ser rescatados cuanto antes. Desde luego, no están en la mejor situación. Pero si nosotros los hemos detectado, significa que la señal la tienen todos los puestos de alerta del Atlántico, y todos los servicios de rescate saben que están ahí. Sin duda acudirán cuanto antes. ¿En helicóptero? No lo creo. Están muy lejos de la costa, pero tal vez una fragata o un remolcador de rescate. Altaa estaba muy nerviosa. Además de los barcos de rescate, también les puede ayudar cualquiera que pase por ahí, ¿verdad, Marcelo, que los rescatan enseguida? Puede ser, es posible que alguno esté tomando rumbo. Lo dijo con tan poco convencimiento, que no pasó desapercibido. Dios, Marcelo. Lo dices como si nadie fuese a salvarlos. En condiciones normales no habría problemas, pero con una tormenta encima nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Qué barcos se va a arriesgar a salir? En el mar hay bastante solidaridad pero pocos suicidas. Piénsalo, solo barcos especialistas en rescate o un remolcador de altura se arriesgarán, pero hay pocos y piénsalo cuántas peticiones de rescate van a tener que atender a la vez. En estas condiciones no existen garantías. Carlos quiso infundir un poco de optimismo. No te obsesiones, Altaa. Estaremos a la espera que anuncien su rescate. No puedo esperar. Podemos llamar para verificar si los van a rescatar. Sí, no hay problema. Altaa, tú ocúpate de los correos y nosotros con el teléfono. Tardaron pocos minutos en contactar con los 5 puestos de rescate más próximos, pero ninguno confirmó que saldría en esa misión. Estaban demasiado lejos y con otras prioridades. Otras líneas estaban saturadas o todos ocupados para dar una información más detallada. Lo único que verificaron es que todos tenían esa alarma de GPS localizada, al igual que otras 70 que estaban activadas entre el Caribe, la costa de Estados Unidos y las Bermudas. Marcelo, siempre solidario y dispuesto, se mostraba impotente ante esta situación. Hay que aceptarlo, no podemos hacer nada más. Carlos, por el contrario, nunca aceptaba el fracaso hasta haber agotado todas las opciones. Nunca estuve de acuerdo con aplicar sistemáticamente las fases de Elizabeth Fuller. ¿De qué hablas? ¿Quién es esa? La expresión claramente agresiva de Marcelo no iba dirigida a Carlos. Estaba preocupado y nervioso por sus amigos y lo exteriorizaba de esa manera. Es una psicóloga que describió las fases de aceptación de la muerte, que básicamente son 5. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Y a qué viene? Que yo no pienso perder el tiempo con la negación ni en la ira, ni tampoco me pienso deprimir ni aceptar, lo que creo que es evitable, solo me centraré en la negociación, como concepto de agotar las posibilidades para salvarlos. Piensa lo que quieras, si esto te deja más tranquilo. Pero que sepas que estamos todos igualmente preocupados.
Los tres estaban desesperados sin saber qué hacer. Carlos fue a coger unos mapas y papeles, y se centró en hacer cálculos. Sus amigos no lo molestaron, conscientes que asumir la frustración por no poder ayudar a sus amigos resultaba muy duro. Mientras que Marcelo los exteriorizaba con su cabreo y Alta con sus lágrimas, de alguna forma era mejor que Carlos estuviese entretenido en cualquier pensamiento que lo distrajese. Después de media hora Carlos, tan rápidamente como entró, salido de su ostracismo y le dijo a Altair: calcula el rumbo más directo al puerto y dirígete a toda velocidad que puedas conseguir con el motor y alas, calculo reducir así el tiempo de llegada a menos de una hora. Como quieras, le comentó Marcelo, pero no tenemos tanta prisa para buscar refugio, aún tenemos mucho tiempo. Adivinando sus pensamientos le comentó: y te advierto que cuando llegues no conseguirás ningún avión para volar con este tiempo, ni ningún otro barco que quiera salir con este mar. Lo sé. Solo pretendo llegar cuanto antes, para que desembarquéis. Lo dijo con un tono frío y con una decisión, completamente inusual en él. En su mente se había fraguado un plan, a todas luces fruto de la obsesión que le dominaba. ¿Desembarcar? ¿Y tú qué pretendes hacer con el Albatros? Voy a intentar rescatar a Mike y su familia. Marcelo lo miró, casi con pena. Carlos, comprendo lo que piensas, y no dudes que yo también haría todo lo posible. Pero hay que ser realistas, están a 700 millas al norte, tardarías 4 días en llegar a toda velocidad y eso si te deja la tormenta, tal vez ni lo consigas en 5 o 6 días. Están localizados y en ese tiempo serán rescatados por especialistas. Están muy lejos de Estados Unidos y Bahamas no tiene suficientes equipos. Tal vez ninguno llegue a tiempo. Llegarán cuando llegaran, y siempre antes que tú. Yo, podría llegar a tiempo con el Albatros. Es imposible. El Albatros solo es rápido sin olas. Tú nunca has visto un temporal, no solo no lograrás planear, sino que ni siquiera conseguirás mantener el rumbo. Y si la cosa se pone realmente fea, ni te moverás del sitio o te llevará la tormenta de donde quiera. Puedes luchar durante 4 días y no llegar ni a 400 millas de donde están. Bueno, contestó como si no tuviesen importancia esos argumentos. Eso es mi problema. No, Carlos. Tú no eres un suicida, te mueves por lógica y por probabilidades. Y no existe ninguna de que llegues, no tienen sentido el que lo intentes. Marcelo hablaba con una contención y una precisión no habitual, se notaba que estaba haciendo un esfuerzo por intentar convencer a Carlos con sus mismos criterios lógicos. Este razonamiento forzó a Carlos a darle una respuesta. Estoy actuando con lógica, he hecho mis cálculos y creo que puedo conseguirlo. No, Carlos, no. Dijo conteniéndose de nuevo, evitando soltar 4 tacos, tú eres ingeniero y haces cálculos matemáticos exactos. Navegando en una tormenta es imposible que llegues rápidamente, si lo haces será después de 4 o 5 días como mínimo. Marcelo evitó decir que con tantos días de tormenta, o los habría rescatado o tal vez ya fuese muy tarde, pero a ninguno se le escapó esta posibilidad. Carlos se quedó mirándolo y le dijo bajando la voz, como queriendo evitar las palabras que iba a pronunciar. Tienes razón, le reconoció, es imposible llegar rápido navegando. Entonces, ¿por qué insistes? ¿Por qué iré volando? Marcelo y Altair se quedaron mirando a Carlos con la boca medio abierta. ¿Volando? Esto es un barco. Puede parecerlo, pero es un avión en todo su diseño, y puede volar si hay suficiente viento, que sin duda tendré con la tormenta. Con 40 nudos el Albatros se sostendrá perfectamente, y tomando altura calculo planear a una velocidad de más de 100 nudos, en 5 horas podría estar ahí. Entonces, toda la moderación y paciencia de Marcelo desapareció y estalló. Es la idea más jodidamente absurda que he oído en mi puta vida. Intentar volar en medio de un temporal con un medio barco montado a trozos. Hace falta estar jodido mental solo para pensarlo. Carlos no se inmutó, su mente estaba en otras cosas y poco le importaba lo que pudiese pensar Marcelo en esos momentos. Aunque claramente deseaba que lo dejase tranquilo con sus planes. Tienes toda la razón, es una locura, por eso tenéis que bajaros, no quiero mataros en este loco intento. Marcelo, buscó apoyo en Altair. Altair, díselo tú. Dile que es una locura. Que es imposible que el Albatros pueda volar. Altair se quedó unos segundos sin decir nada, como concentrada en algún cálculo. Bueno, locura sí que es, pero Carlos puede tener razón. Técnicamente tiene suficiente capacidad de sustentación si tenemos suficiente viento. El problema es el equilibrio dinámico, tendría que ajustar el programa. Marcelo, que había buscado el apoyo de Altair para desacreditar a Carlos, no podía creer que estuviesen hablando en serio.
¿Con el suficiente viento? ¿Y qué pasa si el viento cesa y te coge ahí arriba? Te caes como una piedra. El viento nunca es constante. Carlos parecía tener respuesta a todas las preguntas de Marcelo. En realidad todos los aviones tienen un coeficiente de planeo, que representa los metros que avanza por cada metro que baje. Un pájaro como un águila tiene un coeficiente de planeo de aproximada 1,23, un planeador normal tiene un coeficiente de 40. Y los diseños más avanzados llega al 60 o 70. Yo calculo que el albatros puede estar en 1,15. Déjate de tonterías, esto no es un planeador, llevamos motores y mucho más peso. Sí, lo he calculado, hay que tener en cuenta el coeficiente de caída, pero en resumen, todo avión es capaz de planear si eleva la suficiente velocidad, incluso los comerciales tienen un coeficiente de planeo de 10 a 1. Déjate de teorías, que la realidad es muy diferente. Carlos de forma técnica, le explicó rápidamente que el albatros con el viento previsto podría planear con mucho margen, por lo que sus cálculos tampoco tenían que ser muy precisos, y soportarían las fluctuaciones del viento. Marcelo estaba asombrado, en un primer momento pensó que ese planteamiento resultaba imposible, pero con todas estas explicaciones asumió que tal vez pudiese funcionar. Esto hizo que cambiase completamente su actitud. Me parece increíble lo que planteas. Pero si existe una sola posibilidad de ayudar a nuestros amigos, iremos. Carlos movió la cabeza de un lado a otro. No, Marcelo. Estoy de acuerdo en que, aunque es teóricamente posible, el riesgo es muy elevado. Tienes razón en que es una locura, por eso tengo que ir solo. Ahora, era Marcelo el que lo tenía muy claro. Únicamente estás pensando que tienes que volar, pero la realidad es que también tienes que rescatarlos, y tú solo nunca podrías. No sabes lo que es estar entre olas de entre 7 a 12 metros y tú solo en cubierta. Con la primera ola te barre del barco, y con la segunda te lo pones sombrero. Y además, lo que te vas a encontrar es a unos cuerpos ateridos de frío que llevas horas en la misma postura sin prácticamente capacidad de moverse, tendrías que cargarlos tú solo, lo que es imposible. Si nuestros amigos tienen una oportunidad será contando con mi ayuda. Gracias Marcelo, te lo agradezco profundamente. Pero debo ir solo. Es demasiado arriesgado, podríamos morir incluso solo al intentar despegar. ¿Morir? Ese sería el menor de mis problemas. ¿Sabes qué pasaría si dejo que un pijo de secano como tú le eche valor y logre rescatarlos, mientras que yo me acojono? Pues que mi familia no me vuelve a hablar en mi puta vida, eso sin contar, con que del pueblo me echan a patadas por maricón. Miró a Altair. Necesitamos tu ayuda, tienes unas 2 horas para decirnos cómo equilibrar al albatros en el aire antes de que lleguemos a puerto. Altair los miró como si nada que lo que dijese a continuación tuviese importancia. No hace falta. Ya lo programaré por el camino, vamos todos. Olvídalo, le dijo Marcelo con total autoridad. Te tienes que quedar. Alguien le tiene que contar al mundo la historia de cómo se suicidaron 2 gilipollas, en la operación de rescate más estúpida que se ha parido nunca. Alta tecleó algo en el ordenador e inmediatamente el barco perdió parte de la estabilidad moviéndose de un lado a otro. Acabo de bloquear el programa hasta el mínimo de equilibrio. O conmigo o sin mí. Y no es un capricho, sino que un programa nuevo para volar necesitará ajustes constantes, la única posibilidad de sobrevivir en el aire es si yo voy. Así que todos juntos o ninguno. Marcelo la miró, y ya no vio esa chica veinteañera de ciudad nerviosa con su primer trabajo, sino el rostro de una mujer con la tez tostada por el sol, con esa cara de determinación que tienen los que ya forman parte de la mar y asumen con flema todo lo que pueda llegar. Me cago en la leche. La vamos a liar bien liada. Pero de acuerdo, iremos todos. Pero Marcelo, ¿qué dices? Exclamó Carlos, ¿ahora cedes? Sabes bien que no podemos permitir que venga. Yo ya no tengo vida ni futuro y tú eres un solitario. Ambos somos prescindibles, poca gente llorará nuestra muerte. Pero Alta es muy joven y tiene una vida por delante, sin hablar de su familia y el montón de amigos que la adora. No podemos permitir que se arriesgue. Lo sé, y yo prefiero que se quede a salvo. Entonces apóyame. Hay que quitarle esta idea. Marcelo negaba con la cabeza. Da igual lo que digamos. Mírala. Alta permanecía quieta, mirándolos, tan seria como tranquila. Carlos no entendía nada. ¿Qué tengo que mirar? En mi pueblo las mujeres tienen muy mala leche. Mi abuelo se enfrentó muchas veces a temporales y peleas, pero nunca pudo con mi abuela. A mi padre le sucedió igual con mi madre. Y yo mismo tampoco tengo el valor de enfrentarme con mi hermana. Sé muy bien cuando una mujer no va a cambiar de opinión.
Alta tiene esa mirada que lo dice todo. Hagamos lo que hagamos, nunca la convenceremos. Carlos no entendía de miradas, pero sí de riesgos y estadísticas. ¿Es eso verdad, Alta? ¿Es que no te das cuenta del peligro que corres? No tiene sentido que los tres nos arriesguemos. Piénsalo bien. Altara seguía sin inmutarse, estaba claro que las palabras de Carlos no le producían el más mínimo efecto. Si bien, estimó necesario acabar de una vez con esa cuestión. Dejaros de tonterías, aquí no hay nada que pensar. Somos un equipo y nuestros amigos están en peligro. Así que no perdamos el tiempo y centrémonos en cómo salvarlos. Con estas palabras se acabó todo conato de discusión. Ciertamente los tres se conocían bien y sabían que ninguno dejaría de hacer todo lo posible para salvar a los amigos. Esa ley del mar, que Marcelo llevaba incrustada en la médula, regía ahora también para Carlos y Altara. No se trataba de analizar probabilidades o riesgos, sencillamente si unos amigos necesitaban su ayuda ellos acudirían. Cualquier otra cuestión, incluida la posibilidad de morir, no les importaba en esos momentos. Carlos, asumiendo la situación, se centró rápidamente en la planificación. He calculado que si navegamos directos en unas 2 horas nos meteremos de lleno en el temporal. No te des tanta prisa, comentó Marcelo. Necesitamos todo ese tiempo para hacer las modificaciones. ¿Qué modificaciones? Te recuerdo que el día de la regata el sistema eléctrico con las baterías no aguantó más que media hora de trabajo intenso. En el aire la hélice no producirá electricidad. No hay problema. Ya calculé que no podríamos cargarlas, pero disponemos del motor para que las cargue, tenemos muchas horas de autonomía, vamos a tope de combustible. Sí, de un motor marino refrigerado por agua y estaremos en el aire, así que no tenemos refrigeración, si lo ponemos en marcha se gripa en 5 minutos. Carlos se llevó las manos a la cabeza. Pero, ¿qué idiota soy? ¿Cómo no lo había pensado? Es lógico. Tú piensas como un ingeniero aeronáutico, donde todos los motores nunca utilizan refrigeración por agua. La cara de Carlos estaba desencajada, si algo no podía asumir era un error básico en sus cálculos. Eso no me excusa, es algo fundamental y se me había pasado. Si llegó a ir solo, habría caído como una piedra cuando se agotasen las baterías. Gracias por haberlo visto. Empiezo a considerar que ha sido una buena idea que vengáis. ¿Tienes pensado algo para solucionarlo? Necesitamos crear, en menos de 2 horas, un sistema de refrigeración en circuito cerrado. He pensado en utilizar el tanque del agua dulce, espero que haciendo circular toda esta agua por el tanque resulte suficiente. Conectaré la entrada de agua del motor a parte de abajo del tanque y la salida del motor a la entrada por la parte superior. Muy bien, Marcelo, es una solución sencilla. Sencillamente jodida. Los motores tienen la entrada y salida de agua justamente por abajo. A ver cómo hago para meterme ahí en la sentina. Además, tenemos pocos tubos y el soplete es de juguete. No sé cuánto podrá aguantar la chapuza que organice. ¿Crees que podrás hacerlo? De alguna forma tengo que conseguirlo. Pon rumbo hacia la última localización de nuestros amigos, y en 2 horas te lo digo. ¿Algo más? Alta también mostraba su preocupación. Yo también necesito un par de horas, para programar el equilibrio. Te ayudo. No, prefiero sola, no tenemos tiempo y así iré más rápida. ¿Pero qué hago entonces? Marcelo sabía perfectamente cómo prepararse para una tormenta. Dedícate a estivar todos los objetos, a atarlos, y a cerrar cualquier armario, tambucho, escotilla o puerta. Cuando esto se empiece a mover, cualquier cosa que no esté sujeta se convertirá en un proyectil. Antes de ponerse a trabajar tomaron un café y comieron algo para coger fuerzas. En esos momentos Carlos intentó tranquilizar a Marcelo, explicándole que incluso los aviones comerciales, aparatos muy pesados podrían llegar a planear. Eso es la teoría, le respondió Marcelo, totalmente escéptico. No, estoy hablando de la realidad. Como la que sucedió en agosto de 2001 el vuelo Transat Toronto-Lisboa, un Airbus 330, con 93 pasajeros. A las 5 de la mañana, se pararon los 2 motores a los 10.000 metros de altura en la mitad del Atlántico. Las islas más cercanas eran las Azores, que se encontraban a 105 kilómetros. Los pilotos de forma magistral lograron llegar planeando y tomó tierra, aunque a más velocidad de lo normal, reventando 8 de los 10 neumáticos. Pero el avión mantuvo su estructura y sobrevivieron todos con tan solo un par de heridos leves. Para hacer eso tuvo que tener un coeficiente de planeo de 10:1, que es mucho más bajo que el nuestro. Alta estaba asombrada. ¡Qué pasada! Menudo piloto.
Bueno, sin duda muy bueno, aunque mi preferido fue Robert Pearson. En julio de 1983 realizaba un vuelo rutinario en el recién adquirido avión Boeing 767 con una nueva tecnología de indicadores computarizados. Coincidió que en esa época Canadá cambió en sistema de medidas al sistema métrico y los mecánicos se confundieron echándole menos combustible. Como el avión era nuevo y todos los indicadores estaban computarizados, cuando comenzó a indicar que tenía poco combustible, los pilotos pensaron que se trataba de un error de la computadora, así que confiados siguieron volando hasta que se quedaron sin combustible. Se encontraban a más de 100 kilómetros de un aeropuerto militar abandonado llamado Gimli. El piloto planeando logró llegar hasta la pista, pero no logró bajar el tren de aterrizaje y se dio cuenta que llevaba una velocidad excesiva. Entonces, hizo algo que nunca se había hecho con un gran avión de pasajeros. Aprovechando su experiencia como piloto de planeadores, cruzó en el aire el Boeing para que así se frenase al avanzar de lado, de esta forma logró descender la velocidad y aterrizar sin el tren delantero. Se salvaron todos, pero el piloto fue inicialmente suspendido por su error, aunque después se le reconoció todo el mérito. Como anécdota, el avión se reparó y siguió volando sin incidencias, hasta que se retiró 25 años más tarde en una ceremonia con el propio piloto. Las anécdotas les levantaron los ánimos sobre sus posibilidades, y finalizado el descanso, comenzaron a ejecutar su arriesgado plan. Lo primero que hicieron, fue cambiar de rumbo, para dirigirse directamente hacia la tormenta. Viraron 90 grados a estribor metiéndose en el Triángulo de las Bermudas. Mientras lo hacían, pensaban cómo ese cambio de rumbo cambiaría definitivamente su futuro, pues lo único con lo que podían contar era con riesgos e incertidumbres. Se pusieron a trabajar durante las dos siguientes horas. Marcelo metiendo el medio cuerpo y la cabeza en la sentina junto al motor, Carlos revisando todo el barco y Alta concentrada en el ordenador escribiendo los códigos y programando el equilibrio dinámico. 2 horas después, teóricamente ya habían acabado, y repasaban todos los detalles. Quiero que me escuchéis con atención, dijo Marcelo. En caso de que todo se complique y nos hundamos. En la bañera hay una balsa hinchable que se abre automáticamente si se hunde el albatros, aunque también se puede lanzar a mano. En el interior del tambucho otra más pequeña que hay que sacarla y tirarla al agua, se infla sola pero hay que tirar del cabo de color rojo. Carlos, intentó huir del pesimismo. Bueno, mejor que seamos un poco optimistas. Nosotros somos los rescatadores, si empezamos hundiéndonos es que vamos mal. Marcelo estaba muy preocupado. Hay que ser realistas. Nos puede pasar de todo, desde fracasar en el despegue hasta hundirnos en medio de la tormenta. Existe un peligro muy serio de naufragar. Así que tenemos que tener todo previsto, para actuar sin pensarlo. Esta será la única manera de sobrevivir si las cosas se ponen feas. Tienes razón, se retractó Carlos, hay que asumir cualquier situación, dinos qué tenemos que hacer. Cuando nos suceda algo grave, como por ejemplo un golpe fuerte con una ola. Lo primero, en voz alta decimos nuestro nombre y nuestro estado físico, lo que indicará que estamos conscientes, que podemos hablar y que nuestro cerebro se mantiene coordinado. Bien, ¿y después? Los que se puedan mover tiene que verificar si hay un incendio o si entra agua, lo prioritario es impedir que nos hundamos. Entendido. Ahora, pongámonos en el peor de los casos que tengamos que abandonar el barco. Entonces, hay que tomar decisiones frías y rápidas. Solo los más fuertes pueden sacar a los débiles, es imposible que me arrastréis por todo el barco si yo no puedo, así que no perdáis el tiempo conmigo. Si a Carlos le pasa lo mismo, entonces Alta tienes que irte sola sin pensarlo. Lo dijo como si él fuese a hacer lo mismo. Tanto Carlos como Alta sabían que si ellos se quedaban heridos o inconsciente Marcelo nunca les abandonaría, pero también tenía razón en que ellos no podrían con Marcelo. Así que esperaban no tener que tomar esa decisión. Conforme apuntó Carlos. Es una decisión dramática pero completamente lógica. Después se lanza la balsa al agua y uno se mete dentro. El GPS se activa automáticamente. Y a partir de ahí, cerrar completamente la balsa y a esperar. No olvidéis coger junto a la escotilla de salida una gran bolsa amarilla. Contiene el teléfono satélite, algo de ropa seca, agua y alimentos, así como 2 linternas y un libro de náufragos, una depuradora de agua manual y un botiquín. Esto reforzará el equipo que está en la balsa. Y si podéis, meter la bolsa de la balsa pequeña en la grande, solo pesa 21 kilos y se puede mover con cierta facilidad. Así dispondréis de una balsa de seguridad. Marcelo hablaba como si ya no se contase con él, y aunque resultaba lógica la forma de expresarse, parecía que vinculaba el naufragio con su muerte.
Recordar que si tenemos un problema y esto se hunde, este barco no tiene compartimentos estancos ni tanques de flotabilidad, por lo que dispondréis de muy poco tiempo. La clave es actuar automáticamente sin pensarlo. Hemos asumido que nos podemos morir, así que si nos ocurre a alguno de nosotros, mala suerte. Los que sobrevivan no deben perder el tiempo pensándolo, solo deben de actuar. Durante unos segundos los tres se quedaron en silencio, asumiendo lo que nunca querrían asumir. La muerte de un conocido siempre es un momento sentimental y traumático, donde uno se olvida de todo y se queda bloqueado. Ahora si se llegaba a producir esa situación, deberían hacer justamente lo contrario. Olvidarse de los sentimientos y actuar rápidamente. Altaa les explicó que el sistema de equilibrio dinámico del barco estaba preparado, aunque no tuvo tiempo de programar una transición del aire al agua. Por este motivo el momento de elevarse tendría que hacerlo manualmente, y para amenizar lo mismo. Carlos tendría que controlar el albatros en esos segundos decisivos y coordinar perfectamente todos los cambios. Al igual que ya hicieron en la regata. Marcelo también les explicó que había colocado una sonda de calor en el depósito de agua y así conocerían la temperatura. Si la temperatura subía a más de 95 grados, el agua se evaporaría y se quedarían sin refrigeración, entonces el motor se griparía. Si eso pasaba tendría que parar el motor y en el aire eso implicaba que solo dispondrían de menos de un cuarto de hora antes de agotar las baterías. Así que antes de que esto sucediese tendrían que amenizar urgentemente. En el transcurso de esas 2 horas el viento había aumentado hasta los 30 nudos con olas de 4 metros. Marcelo volvió, con unas pastillas y unos vasos. Tomar estas pastillas de biodamina con cafeína y otro café. Esto se va a mover por todos los lados y tenemos que estar todos operativos. Y por cierto aprovechar para ir al baño, después será muy complicado y aunque ahora no tengáis ganas, con el café y la tensión, os vendrán enseguida. Marcelo miraba por los cristales las olas. Negando con la cabeza. Creo que hemos esperado demasiado, con este mar así no podemos planear y no podemos alcanzar suficiente velocidad para elevarnos. Carlos estaba absolutamente tranquilo. No necesitamos velocidad para planear. Lo que quiero es más viento, con el suficiente ascenderemos verticalmente. ¿Verticalmente? Sí. Necesitamos 40 nudos para ascender. Pues lo podríamos haber conseguido antes, con 25 o 30 nudos de viento y la velocidad que nos da el motor, ya obtendríamos más de los 40 necesarios. Sí, pero esa velocidad es navegando, cuando nos elevásemos, en el aire solo tendríamos la velocidad del viento de 25 o 30 nudos que sería insuficiente, y volveríamos a caer. Somos un planeador, si tuviésemos un motor con una hélice sí que lo podríamos hacer con esa fuerza de empuje. Claro. Exclamó Marcelo, qué idiota soy. Si está claro que por algo yo soy mecánico y tú ingeniero, comentó con síntomas evidentes de frustración por su error. Carlos apoyó la mano en su hombro. Déjate de tonterías, tienes una mente mucho más inteligente y ordenada que la mayoría de los ingenieros que conozco. Fíjate qué fallo he tenido antes al no calcular la refrigeración del motor. Lo cierto es que no podemos controlar todo, cada uno solo es bueno en lo suyo y es el conjunto de conocimientos trabajando en equipo lo que nos hace más valiosos. Altaa puso cara de asco. ¿Pero queréis dejar de hacerlos la pelota? Porque os conozco, que si no pareceríais unos gays intentando ligar. Centraros en la navegación, que podemos tener problemas con nuestros cálculos, ya estamos en 35 nudos de viento y aún no noto ninguna capacidad de elevación. Carlos, que en su cabeza almacenaba todos los cálculos del funcionamiento teórico del albatros, respondió al instante. Eso es porque vamos navegando, el ala vertical no genera un empuje ascensional, además, las llevamos semiplegadas por lo que solo estamos utilizando un 40%, si no nuestra velocidad sería muy elevada y saltaríamos entre las olas. Entonces ya podríamos elevarnos en cualquier momento. Con 40 nudos sin problemas. Para despegar, el plan es navegar contra el viento impulsado solo por el motor y con las alas extendidas horizontalmente, pero sin inclinación. Cuando lleguemos a la cresta podremos las alas a tope de sustentación y deberíamos salir hacia arriba sin problemas. ¿Lo tienes todo pensado? Eres un genio. Un genio crea un conocimiento, yo solo la aplico. Pero si logramos ascender y mantenernos en el aire, empezaré a considerar que más que unos genios somos unos místicos, porque desde luego sería un milagro. Por cierto, y hablando de milagros, si alguno de vosotros es religioso, que aproveche y rece lo que sepa, porque a partir de ahora toda ayuda nos hará falta. Marcelo lo tenía claro.
Ya sabes que la religión no es lo nuestro, hemos hecho todo lo posible, ahora solo es cuestión de suerte. Altair, siempre más flexible, nunca descartaba ninguna opción. Tampoco perdemos nada por pedir un poco de ayuda. Nuestro patrón en informática es Ramón Llull, no estaría mal que supervisase que el programa funcione correctamente. Ese debe ser de los nuevos, comentó Marcelo, que yo no lo conozco. En la mar nos acogemos a la Virgen del Carmen. Así que hasta que estemos en el aire mejor que se ocupe ella de cuidarnos. Vale, dijo Carlos, pero después si es cuestión de volar yo me inclino por la Virgen de Loreto, patrona de los aviadores. Esperad, dijo Altair, eso para el Albatros, pero para cuidar de nosotros no nos podemos olvidar de la Morenita, nuestra Virgen de la Candelaria, patrona de Tenerife. Pues, dijo Marcelo, si tú traes a la tuya entonces yo a mía, la Virgen de Guadalupe de Rianxo, sin ella no se va a ningún lado. Carlos movió la cabeza de un lado al otro. Bueno, ya puestos a tener representación territorial tenemos que traer a San Isidro de Madrid. Y con esto creo que ya somos demasiados, si no esto va a parecer un autobús del Vaticano. Así que preparaos. Esta pugna por los santos, les hizo gracia y ayudó a rebajar la tensión del momento. Se cambiaron vistiéndose con los trajes de agua, y cogiendo más ropa la ataron a la cabecera de los sillones para amortiguar los golpes. Después se sentaron y se apretaron las correas de los cinturones de seguridad lo máximo posible. En ese momento agradecieron la idea que tuvo Marcelo de colocar asientos anatómicos de rally y cinturones con 5 puntos de anclaje. Bueno, estamos listos, dijo Carlos. Así que como dijo César antes de cruzar el Rubicón, alea jacta est, que significa la suerte está echada. Como dicen en mi tierra, que sea lo Dios quiera, ratificó Altair. Pues como dicen en la mía, exclamó Marcelo, el valiente solo muere una vez, los cobardes 1000 veces. Así que vamos para arriba. Estos eran los últimos ánimos que se daban, plenamente conscientes del altísimo riesgo que corrían en esta primera maniobra. Altair se concentró en los controles informáticos del equilibrio. Marcelo activó el motor. Carlos, con todos los datos en la cabeza y su habilidad como piloto, controlaba la dirección y rumbo. Dio las primeras órdenes. Ya tenemos velocidad suficiente, pliega todas las alas y comenzamos con apertura horizontal simétrica. Cuando las alas se plegaron y dejaron de tener el impulso de viento, la velocidad disminuyó. Carlos dio las órdenes. Motor en avante media, abre las alas. Comenzó a abrir las alas horizontalmente lentamente. Mostraban su perfil más afinado, para evitar que el viento los elevase antes de tiempo. Marcelo, motor a tope, y Altair, mantén el equilibrio lateral de las alas, pero desactiva el timón de profundidad. Lo tengo que controlar manualmente. Ahora el Albatros navegaba contra las olas con las alas extendidas. En la siguiente cresta saltamos. Atento, Marcelo. Cuando estemos en el aire, para la hélice y pon en funcionamiento el alternador. Empujó a tope la palanca del motor para obtener la máxima velocidad, el Albatros aceleró mientras bajaba la ola. Subió rápidamente la siguiente. Cuando estaban llegando a la cresta, Carlos inclinó los alerones hacia atrás captando toda la fuerza del viento. Pero algo raro ocurrió entonces, parecía como si el Albatros no quisiese salir del agua, a pesar que Carlos forzaba los alerones al máximo. Llegaron a la cresta de la ola a máxima velocidad y la proa del Albatros con la inercia de la velocidad salió del agua por encima de la ola, entonces todo el Albatros se elevó de repente, saliendo proyectado hacia arriba y hacia atrás, inclinado unos 40 grados. Esa posición resultaba peligrosísima pues podría voltearlo en el aire y caería sin control el mar boca abajo. Carlos empujó los mandos hacia adelante, que actuaban sobre el timón de cola y logró que la inclinación se redujese a 10 grados, mientras el Albatros siguió ascendiendo a gran velocidad. Siguieron ascendiendo rápidamente y cuando alcanzaron los 500 metros de altura, comenzaron a sentirse un poco más seguros, pues ahora disponían de margen de maniobra para las correcciones. Si bien el nivel de precisión exigía que Carlos estuviese plenamente concentrado en ese precario equilibrio. Marcelo y Altair se aferraban al asiento con la máxima tensión, estaban en manos de Carlos, y esa impotencia les generaba aún más nerviosismo. Miraban los instrumentos, con la vana esperanza de distraerse concentrados en los datos. Los tres permanecían en completo silencio, que finalmente rompió Carlos. ¿Listos, para cambiar al sistema de equilibrio dinámico? A la de 3 cambiamos. Contaron hasta 3 y Carlos apagó todos los controles manuales transfiriendo el control al ordenador, que ya estaba activado con el programa de vuelo. Eran momentos de mucha tensión y Carlos seguía con una mano encima del botón de control manual y otra en los mandos, por si tenía que volver a tomar el control.
Ninguno de los tres dijo nada, miraban fijamente los instrumentos para verificar que todo iba bien, pues a través de los cristales, con la lluvia, no tenían prácticamente ninguna visibilidad. Cuando el ordenador tomó el control, el albatros comenzó a ladearse y a cabecear y Carlos pensó que entraría en pérdida, pero el sistema se ajustó automáticamente y los ladeos se corrigieron hasta volar equilibrado ligeramente inclinado hacia arriba para seguir tomando altura. Los tres volvieron al anterior silencio, expectantes en los ajustes que realizaba el albatros de forma automática. Siguieron ascendiendo con seguridad hasta los 2000 metros de altura. Carlos comenzó a cambiar la inclinación y se puso prácticamente horizontal y después unos grados inclinados hacia abajo. El albatros fue cogiendo cada vez más velocidad. Cuanto más velocidad alcanzaba, más afinaba Carlos el perfil de las alas, pues a mayor velocidad aumentaba la sustentación y con menos perfil se reducía el rozamiento, lo que a su vez le permitía coger más velocidad. El albatros se mantenía estabilizado, aunque subiendo y bajando en función de las ráfagas del viento. Carlos fue el primero que asumió que todo iba bien. Perfecto. Lo hemos conseguido. Les informó que la velocidad marcaba 130 nudos, lo que equivalía a unos 240 kilómetros por hora. A esta velocidad, en 5 horas habremos llegado, informó Altaa después de calcular la distancia en el ordenador. Carlos decidió mantener la altura entre los 1500 y 2000 metros. No deseaba subir mucho más, pues cuanto más elevación menos oxígeno y más frío, incluso se podría llegar a acumular el hielo en las alas y podría ser peligrosísimo. Los aviones comerciales y militares tienen sistemas para evitarlo, pero el diseño del albatros evidentemente nunca tuvo en cuenta esta posibilidad. Ahora un poco más tranquilos, comenzaron a hablar. Uf. Qué mal lo pase, casi no logramos despegar, comentó Altaa. Me parece, Carlos, que tus cálculos iban un poco justos. No, mis cálculos eran correctos. Pero tuve el fallo de no pensar en el efecto ventosa que retenía el casco del albatros pegado al agua. Los aviones solo se apoyan en 3 ruedas y nunca existe este efecto. Por ese motivo, cuando nos separamos del agua ascendimos rápidamente y nos lanzó hacia atrás, fue un momento muy peligroso. Los tres se quedaron callados pensando en lo mismo. Existían muchos factores que no habían previsto ni calculado y bastaba un error en uno de ellos para que todo acabase mal. Altaa, aunque quiso distraer su temor con el comentario, estaba aterrorizada pensando que volaban a 1500 metros de altura en medio de una tormenta y solo centrándose en los datos lograba distraer su nerviosismo. Marcelo, aunque valiente, se mostraba incómodo, por la incertidumbre y por no controlar nada sobre el arte de volar, e igualmente se centraba en distraerse controlando la temperatura del motor, el consumo y otros parámetros. Carlos, parecía sereno y muy concentrado en lo que hacía, sin el menor atisbo de temor. No en vano acumulaba cientos de horas de vuelo y más de alguna ocasión tuvo que volar en medio de una tormenta. Así continuaron volando, aunque el fuerte viento a ráfagas hacía que el albatros vibrase, haciéndolo subir y bajar repentinamente, en lo que se conoce como baches aéreos. Con todos esos movimientos, ninguno de los tres se quitó los cinturones ni se levantó del sillón durante más de 4 horas. Ya quedaban pocas millas para su destino y Altaa se centró en localizar la balsa, que seguía emitiendo su señal del GPS. Tenemos la señal a menos de 5 millas. Comenzaré a descender, dijo Carlos. Quiero amerizar a media milla, no podemos arriesgarnos a chocar con la balsa. Con la lluvia prácticamente no se veía nada a más de 50 metros. El altímetro podría tener errores, así que Carlos fue descendiendo lentamente. Al bajar a 100 metros pudieron ver con mayor claridad el mar y la espuma de las olas. Carlos les explicó que el amerizaje lo realizarían contra el viento para así lograr la mayor sustentación y el mínimo de velocidad, el problema es que así lo chocarían contra las olas. Apaga el motor, tenemos energía suficiente para la maniobra y no lo quiero tener en marcha cuando ameritemos. Bloquea todos los conductos. Todos eran conscientes que un motor en marcha en caso de rotura, podría producir un incendio. Carlos controló manualmente el descenso. Dirigiéndose directamente contra una ola. Cuando parecía que iba a chocar hizo girar el albatros hacia arriba que se levantó 30 grados reduciendo la velocidad, y así golpeó la ola con la parte inferior del barco en medio de un grave crujido. El albatros debido a su gran velocidad rebotó sobre la ola y saltó contra la ola siguiente, esta vez golpeándola directamente con el morro de la proa. El impacto fue bastante brusco, si bien gracias a la forma ovalada del casco se introdujo con facilidad en el agua, pero al llegar a las quedó frenado bruscamente. Ya detenido, gracias a su gran flotabilidad, emergió y se quedó flotando a merced de las grandes olas.
Dentro de Albatros reinaba un silencio sepulcral, tan solo se oían las olas y el viento que sacudían el casco. Marcelo, estoy bien, sin lesiones. Altaya, estoy bien, sin lesiones. Carlos, operativo al 95%. Una sonrisa de satisfacción se mostró en la cara de Marcelo, al comprobar que todos estaban bien. No exageres, vejete, tú nunca estuviste operativo más del 80%. Muy gracioso. Pero en serio, me duelen las cervicales por el golpe. Eso no es nada. Pongamos en marcha en motor y aprobemos el Albatros, si no las olas nos van a golpear de costado. Altaya verificó que el ordenador seguía funcionando correctamente. Aunque con ese viento y esas olas no podrían utilizar las alas como velas, por lo que deberían plegarlas cuanto antes. Accionó los varios interruptores para arrancar el motor y esperó con cierta incertidumbre. Un ronroneo de la sala de máquinas indicó que funcionaba correctamente, accionó el plegado de las alas comprobando con emoción que todo iba bien. Funcionan todos los sistemas, informó Altaya satisfecha. Casi no había acabado de decirlo cuando la alarma sonora se activó y se encendió un piloto rojo. Este era uno de los últimos sistemas de seguridad que instaló Marcelo, que indicaba que la bomba de achique se había puesto en funcionamiento de forma automática, lo que solo ocurriría si entraba agua y el nivel alcanzaba los 5 centímetros en la sentina. Marcelo solo tardó en reaccionar un segundo, soltó el cinturón del sillón y se levantó. Rápidamente cogió una linterna para la cabeza y otra para la mano, así como un tubo con la pasta de sellado. Después se desplazó rápidamente al compartimento central para acceder a la sentina. De inmediato, se percató que en la parte inferior se acumulaban unos 10 centímetros de agua, que se movían de un lado a otro por efectos de las olas. La bomba de achique automática estaba funcionando pero no lograba evacuarla, lo que indicaba que estaba entrando en gran cantidad. Lo primero que hizo fue encender la segunda bomba de achique eléctrica que había instalado, cuya activación era manual. Después se centró en buscar por dónde entraba el agua, consciente que si no lograba taponarla estarían en un gran aprieto, pues tal vez ni con las dos bombas serían capaces de impedir que subiese el nivel. Aún disponían de las bombas manuales, pero dado el esfuerzo que exigían, solo servían para achicar si no había vías de agua. Apuntó la linterna hacia abajo pero no logró ver más que el agua turbia, pues se había mezclado con restos de grasa y gasoil de la sentina. Se agachó y metiendo la mano en el agua, palpó todo el fondo del Albatros. Fue desplazando la mano hasta que notó una clara grieta transversal, sintiendo claramente el caudal de agua que entraba. Pensó que habían tenido suerte, al estar situada detrás del motor, se podía acceder con cierta facilidad. Cogió el tubo con la pasta especial de sellado y, a tientas con una mano marcando la grieta, fue inyectándola todo a lo largo de la grieta. Cuando acabó, se quedó mirando el nivel del agua para ver si bajaba, tal vez existiesen otras grietas aún sin localizar. Esperó unos minutos para que trabajasen las bombas de achique, y apreció claramente que el nivel del agua fue bajando progresivamente, hasta que al llegar a las tomas de las bombas estas comenzaron a gorgotear tomando cada vez menos agua. Cuando el nivel del agua bajó al mínimo, la bomba automática se desactivó. Dejó que siguiese la manual hasta que ya no le llegaba el agua y comenzó a trabajar en vacío, solo entonces la paró para evitar que se quemase. Se quedó un minuto contemplando la sentina y vio que no aparecía más agua, el sellado funcionaba a la perfección. No viendo más problemas volvió a la cabina a informar a sus compañeros. Teníamos una fisura pero la he taponado. No hay problema para navegar, pero no podemos darnos un nuevo golpe, el casco se ha resentido. Menos mal, comentó con alivio Altaya. Aquí todo funciona perfectamente. Carlos miró por la ventana mostrando su preocupación. Hay que localizar cuanto antes la posición de la balsa. Ya eran las 6 de la tarde y el sol se estaba poniendo, por lo que en menos de media hora casi sería de noche. Resultaba prioritario que localizasen la balsa cuanto antes. Un rescate en la oscuridad complicaría aún más la situación, pues el Albatros no estaba equipado con focos exteriores. Una de las pantallas que representaba el mapa donde se encontraban indicó un punto. Localizada, dijo Altaya. Está al noroeste a poco menos de media milla. Las olas golpeaban el casco según avanzaba. Si bien la forma afilada desviaba el impacto y la estructura de carbono del Albatros aguantaba con robustez. Marcelo se fue durante unos minutos a los camarotes de popa y a la entrada. Regresó apoyándose en los mamparos para no caerse. Su cara estaba mojada. Bueno, fuera la cosa está dura, así que el plan es el siguiente. Altaya, tú te quedarás en los mandos, cuando lleguemos tienes que parar el Albatros junto a la balsa para que quede en un costado.
Después, solo tienes que quedarte parada, aunque será el momento más peligroso, pues estaremos expuestos a las olas. Mantén la sangre fría, no des motor hasta que te lo digamos. Carlos y yo, saldremos a la cubierta para el rescate. Tanto Alta como Carlos estuvieron conformes, después de todo, ellos no tenían ni idea de lo que hacer en esas situaciones. Mientras el Albatros avanzaba en dirección a la posición de la balsa, Marcelo y Carlos se pusieron por encima de los trajes de agua, los chalecos y los arneses. Todo este equipo les dificultaba moverse, pero resultaba imprescindible para su seguridad. El cabo de seguridad de Marcelo bastante largo para poder llegar hasta el mar, el de Carlos más corto justo para que no pudiese salir lanzado por la popa. Además, cada uno de ellos disponía de un segundo cabo de seguridad, se utilizaba en los cambios del principal, de esta forma nunca se quedaban sueltos. También sacaron dos cabos con dos arneses unidos en los extremos, que serían los que utilizarían para el rescate, y otros cabos de ayuda, que Marcelo dejó en bolsas para que no se liase todo. Volvieron a la cabina de mando, donde Alta manejaba con precaución el Albatros mientras verificaba cómo se acercaban a las coordenadas previstas. La luz azulada que se filtraba entre las nubes se combinaba con la espuma y las olas, creando un aspecto entre el día y la noche. Subieron una ola y al llegar arriba pudieron ver a la derecha el techo naranja de la balsa salvavidas. «Ahí está», exclamó Alta con emoción. «Tienes que evitar cogerla con el viento en la popa o la arrollaremos», le dijo Marcelo. «Mejor da la vuelta y acércate contra el viento. Y antes de llegar, corta máquina, ten en cuenta que la balsa está parada y que seguiremos avanzando por inercia, si es necesario mete atrás para frenarnos. Después no toques el motor hasta que te avisemos. ¿Lo tienes claro?» «Sí», afirmó con contundencia. Alta ya llevaba muchas horas de navegación con el Albatros y controlaba perfectamente su manejo, además de saber casi intuitivamente cómo reaccionaría en cada situación. «Pues vamos», dijo Marcelo con decisión, y se fue con Carlos a popa para salir a la bañera. Antes de abrir la escotilla, se giró hacia Carlos. «Vamos a salir al infierno, incluso aunque grites tal vez menos podamos oír, así que tenemos que saber exactamente lo que hacer. Tú te quedarás en cubierta, y pase lo que pase no te sueltes de tu cinta de seguridad. Yo bajaré hasta la balsa y los iré subiendo. Cuando estén en cubierta los llevas adentro, así uno a uno. ¿Lo tienes claro?» «Sí». «Ahora, tienes que entender algo muy importante. Si por cualquier motivo yo me caigo y no subo, no intentes nada, pues no puedes hacer nada por mí. Primero salva al resto, y si ves que no logró subir y está comprometida la seguridad del Albatros debes de cortar el cabo». Le hizo entrega de una navaja con filo de sierra apta para cortar rápidamente un cabo, y se la ató con un fino cabo al cinturón para que no la perdiese. Carlos, a pesar de su mente lógica y pragmática, le costaba asumir que llegase el momento de dejar a su compañero abandonado en el mar. Iba a decir algo, pero se dio cuenta que no era el momento de hablar sino de actuar, así que se limitó a asentir con la cabeza, en un claro gesto de resignación si las cosas se ponían realmente feas. Ataron los cabos de seguridad en el interior de la cabina y abrieron la escotilla. De inmediato una rociada de agua les cubrió la cara, el viento rugía impidiendo oír nada e incluso permanecer en pie resultaba difícil. Ataron los segundos cabos de seguridad en la bañera, solo entonces, soltaron los primeros y cerraron la escotilla. Carlos no podía mantener el equilibrio así que se puso a gatas, mientras que Marcelo se colocó en el bordo de estribor para ver la balsa. Apreciaron cómo el barco metía máquina atrás para frenar, Marcelo pudo ver cómo la balsa se acercaba por su costado. El francobordo del Albatros estaba situado a más de 1 metro sobre el agua y las cintas de agarre de la balsa estaban situadas justamente a nivel del agua. Marcelo calculó que estirando el brazo no llegaría, así que la balsa que estaba junto al Albatros pasaría de largo, pues el oleaje y el viento los movían de forma diferente. En ese momento Marcelo se lanzó de cabeza por la borda hasta que un cabo atado a su cintura lo retuvo, así la mitad de su cuerpo quedó colgando hacia abajo y pudo llegar con las manos hasta la balsa. La ató rápidamente con un mosquetón, después cogió otro cabo y le colocó el mosquetón a otra agarradera. Revolviéndose con un enorme esfuerzo logró incorporarse y subir a cubierta, entonces cogió los dos cabos, los tensó y acercó más la balsa hasta que quedó pegada al Albatros. Volvió a descolgarse hacia la balsa y moviéndola por el techo buscó la abertura de la tela donde estaba el cierre que daba acceso al interior. Abrió la cremallera y logró meter un brazo y la cabeza, el corazón palpitaba a punto de salirse, miró en su interior pero entre la penumbra pero veía todo negro. Cogió la linterna y enfocó hacia el interior con el corazón contraído. Tumbados en suelo, contó 4 bultos inmovibles encogidos unos contra otros, que ni se habían percatado de su llegada. Entonces gritó, «Mike. Mike».
La figura más grande se dio la vuelta y mostró el rostro. Ahí estaba Mike. Soy Marcelo, estamos aquí. Le dijo gritando para superar el sonido del viento. En ese momento recordó que cuando uno está en la oscuridad y enfoca a alguien con la linterna, lo deslumbra y no puede ver nada. Así que Marcelo volvió la linterna y se iluminó la cara para que lo pudiese ver. Mike se movió lentamente, pues al estar en esa posición durante horas tenía los miembros entumecidos, además, el suelo de la balsa de plástico y flotando sobre el agua, le impedía tener apoyo firme. Se acercó a Marcelo. Gracias a Dios. Salva a los niños. Fue lo primero que dijo Mike. Os salvaré a todos. Le contestó Marcelo con rotundidad. Le acercó uno de los arneses que llevaba atados con la cuerda. Pónselo a uno de los niños para que lo suba. Mike se movía lentamente, seguramente estaría aterido y le costó más de 2 minutos ajustar todo el arnés a su hija Grace. A Marcelo esta espera se le hacía interminable, tuvo que volver a incorporarse, para que la sangre no se acumulase en la cabeza. Cuando Mike acabó, cogió a su hija Grace y la acercó a la apertura de la balsa. Marcelo tensó el cabo que estaba sujeto al arnés. Mike la sujetaba desde dentro, entonces Marcelo tiró con fuerza y salió desde los brazos de Mike y recorrió en el aire la escasa distancia hasta la cubierta, donde la cogió Marcelo. Se la pasó a Carlos, que sin soltarle el arnés la llevó hasta la escotilla de la entrada, solo cuando la metió dentro le soltó el arnés, la dejó en una litera y volvió a salir cerrando la escotilla. Marcelo no se confió por la facilidad del primer rescate, consciente que coger a la pequeña con apenas 20 kilos, resultaba muy sencillo comparado con los 90 de Mike. Ya le había pasado el segundo cabo con el arnés a Mike, que estaba poniéndoselo a Christopher. Esta vez ya con experiencia no tardó ni un minuto. Cuando estuvo listo, sacó a su hijo hasta la abertura para que Marcelo lo viese. De nuevo lo alzó sin ningún problema y se lo pasó a Carlos. Mike, cuando acabó de colocarle el arnés a Sofía. Marcelo esta vez se lo tomó con más calma. A ella no podía alzar en vilo de un solo tirón. Así que utilizó 2 cabos para afianzar el arnés y le pasó uno de ellos a Carlos, utilizarían la fuerza de los dos. Primero tensaron el cabo y cuando tiraron de Sofía, esta salió de la balsa y logró subir medio metro, quedándose colgada pegada al albatros con los pies dentro del agua. En el segundo tirón la elevaron otro medio metro y con el tercero ya la metieron en cubierta. Mike se estaba colocando el segundo arnés, que aún no estaba atado a ninguno de los cabos esperando que Marcelo le lanzase el cabo con el mosquetón. En esos momentos una nueva ola golpeó la balsa tensando uno de los soportes laterales por donde estaba atada al albatros, y por efecto de la gran presión que la desgarró. Marcelo contempló con horror, pues la rotura se había producido no en sujeción sino en la propia balsa arrancando un trozo de esta del tamaño de un puño, por donde salía rápidamente el aire y ésta se deshinchaba en cuestión de segundos. Se dio cuenta que si la balsa se hundía podía enredarse en la hélice, dejando al albatros sin capacidad de maniobra en la mitad del temporal. Recogió la amarra suelta y soltó rápidamente la segunda amarra de la balsa, para que quedase libre y separase lo más posible del albatros. Mike desde en la balsa medio hundida, en unos segundos se percató de la situación, así que saltó al agua para no hundirse con ella. Una vez en el agua intentó alejarla del albatros empujándola con su espalda y batiendo los pies. Su prioridad en ese momento no era ponerse a salvo, sino impedir que el albatros con su familia se quedase sin hélice en medio de la tormenta. Sus movimientos desesperados comenzaron a dar resultado y la balsa se movió alejándose un par de metros del albatros mientras se iba hundiendo, también le ayuda que el viento empujaba al albatros alejándolo. Marcelo había solucionado el primer problema, pero ahora quedaba Mike, se estaba alejando del albatros y en cuestión de segundos se quedaría perdido en la mar, donde ni siquiera lo podrían localizar pues no llevaba un GPS personal. Sin pensarlo, Marcelo se agachó y tiró de un lazo, liberando el nudo de margarita que acortaba su largo cabo de sujeción, lanzándose al agua. El cabo tendría unos 20 metros así que tuvo margen suficiente para llegar hasta Mike que se encontraría a unos 10 del albatros. Lo primero que hizo fue coger otro mosquetón y se unió su arnés al de Mike, así los dos se quedaron flotando con sus chalecos unidos por el cabo al albatros. Marcelo, cogió el cabo, fue enrollándolo con las manos para que no se deslizase, y así lo fue cobrando, poco a poco acercándose hasta el albatros. En ese momento por la borda asomó la cabeza de Carlos, que los miró e intentó decirles algo, pero con el rugido del viento fueron incapaces de comprenderlo, después se retiró. Marcelo siguió cobrando cabo hasta llegar al francobordo. Al llegar se dio cuenta que el cubierta estaba demasiado alta, no la podía alcanzar con la mano y tampoco ayudar a Mike a subir.
Pero lo peor, es que sabía que ni siquiera con la ayuda de Carlos lo podría hacer, ni contando con Alta tendrían fuerza suficiente para subir a los dos. Marcelo analizó la situación con frialdad. Mike estaba demasiado anquilosado y débil para hacer ningún esfuerzo. Estimó que la única salida a esa situación consistía en soltarse del cabo de seguridad para que intentasen subir solo a Mike. Se percataba que tendría que tomar una decisión cuanto antes, pues por efecto del agua y del frío se debilitaba por momentos. Y además, existía el riesgo que Mike se percatase de la situación y se intentase soltarse para salvarlo. Buscó la navaja de forma inconsciente y de inmediato recordó que se la había dejado a Carlos. En ese momento sintió un tirón de la cuerda, la presión siguió aumentando hasta que cesó. Estaba claro que Carlos intentaba subirlos, lo que sencillamente era imposible. Esto le hizo pensar en las instrucciones que le había dado a Carlos antes de separarse. La implacable lógica de Carlos le indicaría que resultaba imposible subirlos, y no tardaría en tomar una decisión. La duda, ya no era, si cortaría el cabo, sino cuántos intentos de subirlos realizaría antes de tomar la decisión. Tenía que actuar rápidamente, necesitaba soltarse de su arnés, para que cuando Carlos lo intentase de nuevo, notase solo el peso de Mike, y con ayuda de Alta lo subiesen. Él, con mucha suerte, si lograba quedarse cerca del albatros, tal vez pudiesen lanzarle un cabo y salvarse. Pensó cómo soltarse del arnés, cuando notó tensión en el cabo, que fue aumentando progresivamente. Se percató que Carlos intentaba subirlos de nuevo, lo que resultaba sencillamente imposible. Se maldijo a sí mismo, debería haberse soltado antes, ahora estaba comprometiendo la vida de Mike. Contra toda lógica, el cabo se seguía tensando con más fuerza y comenzó a elevarlos unos 10 centímetros. Se paraba, retrocedían unos centímetros, pero volvía a elevarlos otros 10 centímetros. De forma lenta pero constante iban subiendo colgados junto al albatros. Cuando se dio cuenta estaban los dos fuera del agua, entonces elevó las manos para buscar algún lugar donde agarrarse, no pudo, así que tuvo que esperar a que los subiesen más. Cuando las cabezas llegaron hasta la borda y pudieron mirar dentro de la bañera, vieron a Carlos con una palanca en las manos y el cabo enrollado en ella y varios mosquetones engarzados en el suelo formando una polea. Con la palanca de más de 1 metro empujaba con todo su cuerpo para tirar del cabo y de la polea, de esta forma solo podía tirar unos centímetros de cada vez, pero lograba hacerlo con mucha fuerza. Cuando Carlos se dio cuenta que ya estaban arriba, afianzó el cabo para asegurarlos, y solo entonces, se acercó a ellos para ayudarles a entrar en la bañera. Si soltarse del cabo de seguridad, llegaron hasta la escotilla de entrada, ahí Marcelo soltó el mosquetón y ayudó a Mike a meterse en el albatros, dentro la mujer y los hijos estaban sentados con unas mantas. Entraron todos y cerraron la puerta de la escotilla asegurándolas con todos los pernos. Marcelo abrazó a Carlos, aún sorprendido por la forma de subirlos. ¿Cómo se te ocurrió este sistema? Sencillo, solo apliqué la ley de la palanca. Multiplicaba mi fuerza por 20. Ya lo dijo Arquímedes, dame un punto de apoyo y moverá el mundo. Le contestó aún jadeando por todo el esfuerzo, pero con la misma tranquilidad de un profesor explicando a los alumnos un teorema. Maldito loco ingeniero. Maldito loco ingeniero. Repetía Marcelo mientras lo abrazaba de nuevo. Fueron golpeados por una ola, que los lanzó contra las literas y les hizo volver a la realidad. Tenían que poner en marcha al albatros para dejar de estar a merced de las olas. Marcelo se fue rápidamente hasta la cabina de proa, donde Alta inquieta miraba hacia atrás esperando las noticias. Están todos salvados. Mete máquina y sácanos de aquí, a la capa. Le preguntó. No, mejor vamos a correrlo. Alta ya conocía el argot, y correrlo implicaba ponerse a favor de las olas e intentar mantener la misma velocidad que éstas. Maniobró perfectamente el albatros para poner popa a las olas, ajustando la velocidad navegando un poco más rápido que éstas para evitar ser alcanzados. Marcelo volvió a la cabina de popa. Les ayudaron a quitarse la ropa mojada, y le dieron ropa seca. Marcelo cogió un termo con una sopa que había preparado, lo sirvió en unas tazas altas. Se lo dio a los niños y después a Mike y Sofía, sin duda después de estar pasando frío agradecerían algo caliente. Mike no hacía más que darles las gracias y aún estaba asombrado de verlos aparecer en estas circunstancias. ¿Pero cómo estáis aquí? Tranquilo, ahora lo importante es que estéis bien. Ahora tenéis que comer y descansar. Después ya lo contaremos todo. Después de tomar un poco de sopa, Mike se comenzó a recuperar y buscaba respuesta a sus preguntas. ¿Cómo habéis llegado? ¿Y cómo nos habéis encontrado?
Carlos les explicó brevemente que gracias a su baliza del GPS, los convenció que lo mejor que podían hacer en ese momento era descansar, ya tendrían tiempo para explicaciones. Los acondicionaron en los sacos de las literas. También se ocuparon de poner cabos atravesando verticalmente la zona exterior de las literas para evitar que con la escora o con un golpe se pudiesen caer. No tardaron en quedarse todos dormidos. Aunque estaban agotados, el motivo de haberse quedado dormidos tan rápido fue que en la sopa Marcelo incluyó un somnífero. Sabían que necesitaban recuperar fuerzas, y lo mejor es que se durmiesen profundamente pues la tormenta los movería bastante. Después de 12 horas de dormir como troncos, Mike y su familia se despertaron. Entonces fue cuando le contaron toda la historia de su naufragio. Cuando salieron de las Bahamas hacia las Bermudas, las previsiones eran buenas, pues la tormenta aún estaba muy alejada, así cuando llevaban 2 días y solo le faltaba uno para llegar, no estaban preocupados. Entonces, cuando navegaban rápido, con la Mayor y el Génova a unos 16 nudos, sufrieron un golpe terrible. Debió de ser con algún gran objeto que flotaba entre las aguas, pues ni la alarma del radar sonó, ni Mike, que estaba a timón, vio nada delante de ellos. El impacto fue tan fuerte que, con toda la inercia del palo lanzado hacia adelante, tensionó de forma brutal el cable que lo sujetaba por popa, llamado backstay, rompiéndolo. Entonces el palo, con la inercia más la fuerza de todas las velas, se lanzó hacia adelante quebrándolo y dejando desarbolado a Endeavour. Con el palo también se rompió la antena de la radio y del GPS, lo que les dejó sin comunicación. A nivel personal, tuvieron suerte, pues excepto algún moratón no se hicieron daño. Mike se dio cuenta que lo más importante era librar al barco del palo que colgaba. Con un cortafríos cortó los cables del stay y los obenques dejando que el palo cayese por la borda y se hundiese. El siguiente problema es que el golpe abrió una vía de agua entre la proa y la aleta de babor. Las bombas de achique automáticas estaban funcionando, pero claramente resultaban insuficientes para evacuar, por lo que el nivel comenzó a subir y a llenar la sala de máquinas que estaba situada en la parte inferior. Cogieron sacos de dormir y cojines, intentando tapar la zona afectada, pero resultaba complicado, tanto por el acceso al lugar, como por la presión del agua. Para reducir la presión puso el motor marcha atrás y viraron para ponerse a favor del viento para evitar la máxima presión sobre la zona, si bien aunque se redujo algo, el agua siguió entrando. Así estuvieron luchando durante 18 horas, con las bombas eléctricas y manuales, hasta que exhaustos, se acabó inundando toda la sala de máquinas y el motor se paró, quedando expuestos al temporal que comenzaba a llegar con fuerza. Entonces el nivel del agua comenzó a subir rápidamente y se dieron cuenta que tenían que abandonar el barco. Cuando abrieron la balsa salvavidas se activó de forma automática el GPS. En ese momento llevaban derivando con la tormenta y los había alejado mucho más de Bermudas. El resto solo fue esperar metidos en la balsa. Mike destacaba por encima de cualquier detalle, la serenidad y frialdad con que su mujer y sus hijos habían actuado. No se dejaron llevar por el pánico y supieron qué hacer en cada momento, obedeciendo con precisión las órdenes de Mike. Ciertamente él siempre insistió mucho en que estuviesen preparados, pero no esperaba este tipo de comportamiento tan ejemplar. Una vez escuchado la versión de Mike, Altaa les explicó su propia historia de cómo los habían encontrado y montado la operación de rescate. A Mike y a la familia les parecía increíble lo que le estaban contando, al principio pensando que eso de llegar volando, se trataba de una historia de Altaa para entretener a los niños. Solo cuando Carlos y Marcelo se lo confirmaron se lo creyeron, aunque no salían de su asombro. Dentro del Albatros, estaban realmente justos de espacio, pues si utilizaban las literas no tenían asientos y además, solo podían dormir 4. En el puesto de mando pasaba lo mismo, pues solo disponían de 4 asientos. Pero a pesar de todas estas incomodidades, lo único importante es que todos estaban a salvo. Un problema, aunque menor, es que tampoco llevaban muchos alimentos, pues pensaban hacer solo una travesía de unas horas cuando tuvieron que salir al rescate. De todas formas, ese problema solo se presentaba respecto a los alimentos frescos, pues con las latas y alimentos secos disponían para un par de días para los 7 sin problemas. La tormenta duró otras 36 horas, en las cuales el Albatros se zarandeaba de un lado a otro y de arriba a abajo, si bien gracias a su excepcional ligereza y flotabilidad se comportaba como un patito de goma, aparentemente imposible de hundir. Altaa logró mejorar mucho la comodidad, al ajustar el programa de inteligencia artificial de los timones para que se adelantase y corrigiesen el balanceo. Según la posición del GPS durante la tormenta se desviaron hacia el norte y hacia el oeste, así que estaban relativamente cerca de la costa de Estados Unidos.
Contactaron con el servicio costero de rescate para pedir ayuda, pues aunque no estaban en peligro, el Albatros no tenía ni las condiciones de vida ni la autonomía de gasoil para seguir navegando a motor. Un guardacostas estaba en la zona, así que coordinaron un rumbo de encuentro en 12 horas. Los guardacostas de los Estados Unidos bajo las siglas USC forman la rama más pequeña de las 5 de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Está orientada a la protección de los puertos, las fronteras marítimas, aguas interiores y el mar territorial, por ello tiene la misión de operaciones de búsqueda y rescate, pero también de evitar la inmigración ilegal, tráfico y velar por los recursos naturales marítimos. El servicio de guardacostas patrulla por las aguas interiores y por la zona costera y, excepcionalmente sale del rango de 50 millas, llamada área profunda. Esto solo se produce en circunstancias excepcionales, como en este caso. El barco que acudió se trataba del modelo 123 Maritime Patrol Boat, de unos 40 metros, con una velocidad máxima de 28 nudos, más de 3.000 millas de autonomía y una dotación de 18 tripulantes. Un magnífico barco perfectamente adaptado para este tipo de misiones de rescate. Cuando se encontraron, todos se subieron a bordo y pusieron a remolque al Albatros. A pesar de estar en otro barco en medio del océano, disfrutaron de una sensación de seguridad como si hubiesen vuelto al hogar. Disponían de espacio, desde las literas para todos, hasta tener una mesa donde sentarse y sobre todo la ducha de agua caliente. Alta, tan poco moderada como siempre, manifestó su felicidad cantando en la ducha que se podía oír por todo el barco. El médico que llevaban realizó una rápida revisión de toda la familia de Mike. Muy satisfecho estimó que estaban perfectamente, solo tendrían que descansar un poco más, pero no exista daños físicos, ni deshidratación o hipotermia. Con cierta sorpresa tampoco encontró ningún otro síntoma como ansiedad o estrés. Mike había aleccionado a su familia sobre los peligros del mar, por lo que todos estaban mentalmente preparados para lo que les había sucedido. Parecía increíble la naturalidad con la que los niños contaban, cómo tuvieron que abandonar el barco que se hundía en medio de un temporal para meterse en la balsa salvavidas. Los niños estaban tan bien que, enseguida comenzaron a desplegar toda su curiosidad. La marinería se ocupó de ellos, tratándolos con mimo y enseñándoles el barco como si se tratase de un parque de atracciones. Mientras tanto, el capitán asombrado escuchaba todo el relato de la aventura aprovechando para comer con los 5. En el puente de mando ubicado en la cubierta superior, quedaba siempre de guarda el oficial de puente y el timonel. Por lo que se sorprendieron cuando en el comedor se presentó el oficial de puente, que por definición no debería abandonar ese puesto. Señor, dijo dirigiéndose al capitán, tenemos un aviso de emergencia, de un velero con una vía de agua. Están a 60 millas al sur. El capitán sin decir nada hizo un rápido cálculo mental. A 5 nudos en remolque del Albatros tardarían 12 horas, pero si navegaban a 15 nudos, que sería el límite con ese mar, llegarían en 4 horas. Esa diferencia de tiempo resultaría esencial para el velero en apuros, incluso podrían conseguir que siguiese a flote, y en el peor de los supuestos, localizarían con más facilidad la balsa salvavidas. Se dirigió a Carlos, Marcelo y Altair. Tenemos que abandonar al Albatros, a remolque nos frena mucho y es prioritario este salvamento. Dejen activado el GPS de localización y las escotillas completamente cerradas, debería mantenerse a flote cuando volvamos para su rescate. Marcelo respondió al instante. El Albatros está perfectamente. Nosotros seguiremos navegando con él. Solo necesitamos un poco de combustible, agua y alimentos. Marcelo habló en nombre propio, pero las miradas de confirmación de Carlos y Alta constataron que ninguno de ellos estaba dispuesto ni a abandonar el Albatros ni a dejar que uno de sus compañeros fuese solo. El capitán sopesó si permitir que volviesen al barco, consciente que legalmente solo se lo podía impedir si apreciaba que existía un peligro inminente. Teniendo en cuenta que ese feo barco, o lo que fuese, había atravesado el Atlántico, superado una tormenta y salvado a los náufragos, no se podía decir que no estuviese en condiciones de seguir navegando un par de días más con seguridad. Respeto su decisión, dijo el capitán zanjando la cuestión. Ahora debemos actuar rápido. Dio las órdenes al oficial para que parasen el remolque, se pusieran al pairo para avarlo hacia el Albatros, con la finalidad de entregar los suministros previstos y hacer el trasbordo de los tripulantes. La urgencia de los acontecimientos evidenció que una vez más se separarían de forma precipitada de Mike y su familia. Mike estaba visiblemente molesto y preocupado. Sin duda prefería seguir con sus amigos y no que volviesen a la mar, pero sabía que nunca abandonarían al Albatros, como él mismo tampoco lo haría en las mismas circunstancias. Llevó rápidamente a Carlos al puesto de mando y, sobre una carta electrónica le indicó:
Estamos aquí, a unas 300 millas de Nueva York. Tenéis que ir directamente, pues ahí puedo disponer de puerto y ayudaros en todo. ¿Os parece bien? Carlos ni había pensado cuál sería su nuevo destino, pero estaba claro que la decisión de Mike resultaba la más lógica. Sí, está claro que sin suministros y sin revisar a fondo el Albatros no podemos atravesar el Atlántico. Es buena idea disponer de un buen puerto con tu ayuda. Bien, pues así quedamos, llámame por el teléfono satélite o por el móvil cuando estés cerca, le dijo mientras le entregaba un papel con los números. Y no tengáis prisa, pensó unos segundos. Hoy es jueves, así que navegando tranquilos llegaréis el domingo por la mañana. Pero recordar, tienen que ser por la mañana con más luz, es una zona de mucho tráfico y no lleváis radar, es peligroso navegar de noche. Nos coordinamos y os estaremos esperando. Apenas tuvieron tiempo para despedirse. Los niños que no esperaban esta separación se despidieron llorando y contagiaron a Altaya, que con lágrimas los miraba con cara de pena mientras ya bajaban el Albatros. Marcelo tuvo una buena ocurrencia para romper la tristeza de la despedida. Ah. Por cierto, si tenéis algún problema llamarnos, acudiremos a vuestro rescate. Eso hizo que todos sonriesen mientras los barcos se separaban. Enseguida el guardacostas tomó rumbo sur, mientras que el Albatros hacia el norte, alejándose rápidamente. Cuando volvieron a su vida en el Albatros, sintieron que las pocas horas en el guardacostas habían sido como un pequeño oasis, pero estaban contentos de poder seguir en su barco. Hicieron una revisión general, comprobando con satisfacción que todos los sistemas funcionaban, así que realmente no tenían nada que hacer más que mantener el rumbo. Estuvieron comentando cómo hasta el momento consideraban la habitabilidad del Albatros muy limitada, pero cuando realmente no pudieron disponer de las camas y de los asientos para todos es cuando ahora valoraban realmente lo que poseían. Se sentían comodísimos al poderse acostarse o sentarse sin ninguna limitación. El mar se había calmado y solo persistía un viento de unos 20 nudos y olas de 2 metros, así que volvieron a sus rutinas de navegación con los turnos. Después de lo que habían pasado, el oleaje no les preocupaba lo más mínimo, y se mostraban indiferentes ante los ligeros movimientos del Albatros. Carlos seguía analizando los datos del vuelo que quedaron registrados en el sistema de telemetría, y de vez en cuando les comentaba que si tal factor podía ser mejorado. Marcelo seguían revisando que todo estuviese bien, y Altaya aprovechó para poner al día el diario de a bordo, con todos los acontecimientos que les habían pasado en esos 3 días. Al día siguiente, viernes, amaneció con el mar batido por un viento suave y olas pequeñas. Ellos habían descansado toda la noche, a excepción de la guardia de Marcelo, así que se dispusieron a pasar una singladura muy relajada. Se sentían tranquilos y felices por haber rescatado a Mike y su familia, pero el saber que los volverían a ver en unos días les ilusionaba, por lo que con emoción esperaban llegar hasta New York. El sábado pasó sin ninguna novedad destacable, solo al llegar la noche recibieron la puntual llamada de Mike por el teléfono satélite, para saber su posición y conocer su estado. De nuevo insistió en la coordinación de la navegación para que llegasen a una hora concreta. Dado que llevaban combustible de sobra y tanto el viento como la mar eran buenos, se ajustarían perfectamente a las previsiones, así que le tranquilizaron garantizándole que todo estaba bajo control.